en México. Javier, por favor, adelante. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. También agradezco a los organizadores de este seminario por haberme invitado a compartir algunos instrumentos técnicos que se están desarrollando en el país en el marco de esta estrategia y pues muy cercanos a la Comisión Nacional Forestal. Y bueno, voy a intentar ahorrar algo de tiempo porque todos tenemos hambre y simplemente algo que todos sabemos es que es imposible exagerar sobre la importancia que tienen los bosques del mundo. Mucha gente en el mundo somos dependientes de los bosques. En México se estiman 11 millones de personas que de alguna manera están relacionadas con el bosque. Millones de personas usan la leña como energía, proporcionan productos forestales maderables y no maderables, por supuesto, sustentan la diversidad y regulan los ciclos vitales y, bueno, pues aportan muchos otros servicios ambientales esenciales para la vida humana. Pero bueno, en este caso, en el caso del manejo forestal sostenible, hay muchas definiciones y en el ámbito del manejo de la ordenación forestal, creo que cualquier manejo forestal que se practique en el mundo tiene que cumplir con tres objetivos que para mí son las condiciones mínimas de un manejo forestal y son la persistencia, el rendimiento sostenido y la máxima producción. En este país creo que todavía tenemos bosques, más o menos, ese objetivo lo hemos cumplido, pero en el tema del rendimiento sostenido y de la máxima producción, creo que hay mucho por hacer y bueno, la estrategia está centrada mucho en alcanzar o en desarrollar estos dos últimos objetivos. Y muy breve, yo quise hacer una pequeña reseña del manejo forestal en este país y lo he clasificado en algunas etapas, una entre el 1918 y el 44, donde nos dedicamos a cosechar árboles muy grandes, los mayores, los de mejores calidad. En ese tiempo los forestales calculaban la posibilidad en transectos, más o menos lo que veíamos. Siempre predominó el criterio de aprovechar al máximo y bueno, con la mínima inversión. Y bueno, pues había mucho desperdicio. Aquí algunas fotos de la región del Salto. Luego, otra etapa de manejo bien marcada en el país, entre el 45 y el 77, donde se empieza a meter la técnica al manejo forestal, empieza a aparecer los métodos de manejo, el método mexicano de ordenación de bosques irregulares, con diámetros mínimos de corta de 45 centímetros, ya hablábamos de una posibilidad máxima que podíamos cosechar del 35% aproximadamente. Aquí, en esta época, nacen las unidades de ordenación o explotación forestal, se llamaban. También aquí se apropian los ejidos, nacen los ejidos y las comunidades e inician a manejar ellos sus bosques. Sin embargo, no se aplican aún muchos tratamientos silviculturales que también son necesarios en el bosque y en esta etapa se da una reducción grande de los diámetros o del tamaño de los árboles. ¿Qué problemas en esas dos etapas o consecuencias tuvimos? Pues reducimos o cambiamos drásticamente nuestras estructuras diamétricas, se nos dieron problemas para la maquinaria quedó obsoleta, pues los tamaños ya no eran tan grandes para los que estaban diseñados. Los dueños también se dio un desinterés por hacer manejo o mejoramiento silvícola y bueno, pues perdimos ese tipo de árboles en términos generales. Luego del 78 al 2001, muy breve decirles, pues aquí sigue la técnica metida, hay una ley que hace cambiar esas unidades de explotación forestal a las UCODEFOS y bueno, en la ley ya manda o por mandato el manejo forestal se tiene que hacer con objetivos múltiples, no solo la cosecha
madera. Hay que considerar ya el tema de las cuencas, comunidades básicas de manejo y la planificación. Esto a los forestales les creó algunos problemas, porque tuvieron necesidad de contar con herramientas o instrumentos, por ejemplo, de cómputo. Ya se habla de modelos para cubicar, para estimar calidad de estación, etcétera, etcétera. También aquí se elimina el esquema de los servicios técnicos a las UAPs o las UCODEFOS, y se pueden ofertar servicios técnicos ya de manera privada. Y yo quisiera atreverme a marcar una nueva etapa de manejo forestal en México, que la iniciaría con la creación de la CONAFOR, y bueno, que estaría en proceso. Entre el 2001, que fue cuando se creó la CONAFOR, y a la fecha debemos nosotros o el sector forestal cambiar un poco la historia del país. Sabemos que todavía tenemos, o en este momento tenemos 7.5 millones de hectáreas bajo aprovechamiento, y estimamos, o no lo estimamos, sabemos que esa superficie puede duplicarse. Aquí se crean ya un esquema de organización, las famosas SUMAFORES, las unidades de manejo forestal regional, que, bueno, pretendemos el manejo se planea a esa escala. La producción, hay una demanda que hay que atender de consumo, lo cual es una oportunidad para hacer manejo, y en esta época o en este periodo, pues claro que nace la estrategia del incremento de la producción y productividad, y hay un documento que, bueno, la CONAFOR la está publicando, y a mí lo que me gusta es que se ponen metas muy claras para todos los forestales, y una es modificar 4.5 millones de hectáreas que se encuentran bajo manejo en este momento, pasar ese promedio que yo nunca sé muy bien de dónde salió, el 1.9 a 4.9 metros cúbicos por hectárea, aumentar a 11 millones la producción forestal, y bueno, hay metas que tienen que ver con la certificación y otras. Lo bueno de esto, y que aplaudo o que me gusta, es, bueno, nos atrevimos a poner nuestra línea base y definir nuestra meta. Y ahí tenemos los académicos mucho que aportar. Para cumplir con esta estrategia es claro que se requiere de investigación forestal aplicada. No lo podamos poder hacer si no lo hacemos. El ingeniero Germánico ya dio algunos ejemplos, como el tema del monitoreo, que necesariamente requieren la investigación forestal. Y un paso importante que yo veo como académico es que es necesario eliminar esa brecha que aún existe entre la academia y los tomadores de decisiones. Es muy importante esto para poder adoptar las políticas públicas como esta estrategia. También tenemos que tener bien claro, tanto los políticos como los académicos, que las comunidades o la sociedad tiene que ser la beneficiaria final de esa investigación forestal. Y para poder lograrlo, no hay otra manera de hacer que esos resultados lleguen a la práctica, que lleguen a los tomadores de decisiones y los adopten los propietarios forestales, los profesionistas forestales. De lo contrario, yo creo que lo que se hace en la academia, pues, realmente tiene poco valor, si no va a llegar a utilizarse. Y bueno, a mí me dijeron que les hablara de algunos instrumentos técnicos que se están desarrollando en el marco de la estrategia, e inclusive están dentro de esta nueva época que yo quiero marcar o me atrevo a definir del manejo, y que bueno, uno de ellos, el primero, lo iniciamos a hacer en el 2009, y ahora sabemos que se queda dentro de un componente, el componente de monitoreo y evaluación forestal de la estrategia, y el INGE Germánico ya les mencionó, en este momento el país tiene 3.358 sitios permanentes establecidos ya en los bosques de este país, en 3 estados.
Hay más, por ejemplo, el ingeniero Jorge nos mostraba los de él, habría que documentar, todavía hay una tarea, el Ejido del Largo también tiene otros sitios, pero bueno, bien claros y definidos tenemos esos. 107 de esos sitios permanentes de investigación forestal ya fueron remedidos en Durango, es decir, conocemos ya el crecimiento de especies como cuercos o juníperos, que antes no lo sabíamos. ¿Y cuál es el objetivo? Esto es crear una infraestructura verde, yo le llamo de importancia global, porque nos va a permitir el desarrollo de indicadores claves para el manejo forestal sostenible. Es muy importante, y el tener sitios permanentes en un país no es tan diferente como tener una carretera con pavimento. Habrá que darles mantenimiento, habrá que conservarla, es lo mismo, porque la inversión grande ya se hizo. ¿Qué se hizo en esa estrategia? Bueno, pues la guía, empezamos desarrollando una guía, un estándar para México, cuidamos mucho que ese estándar fuera compatible con nuestro inventario nacional forestal en términos de catálogos de especies y de otras variables de tipo ecológico. Aquí están dibujados ya en México, en esos 13 estados donde existen esos sitios, y pues tenemos bosques tropicales, y ustedes los ven dentro, también están siendo estudiados. Y es de importancia global por esto. Solo he tenido la oportunidad de comentarlo una vez en el extranjero, en Estados Unidos, de estos sitios, e inmediatamente llamó la atención a investigadores de Estados Unidos, y bueno, ellos tienen algunos proyectos financiados por la NASA, para hacer mapas de biomasa. Cuando vieron que eso existía en México, los vuelos LIDAR que tenían planeados en el norte de México los están modificando para que esas líneas coincidan con la ubicación de los sitios. Y por supuesto, con estas tecnologías, los resultados de esos sitios serán mucho más, digamos, tendrán mucha más aplicación. Son muy interesantes porque el tamaño es 50 por 50. Ellos van a trabajar con píxeles, una resolución de 5 por 5, entonces la idea es, si nosotros medimos las alturas, vamos a comparar con las alturas que se pueden calcular con ese tipo de métodos, y no es necesario esperar 5 años o 10 años para tener resultados. En Durango, con nuestros sitios, ya tenemos un mapa de biomasa bien detallado, que simplemente con un clic sabemos la cantidad de madera que hay en la región donde estamos. Obviamente esto es combinando la información que colectamos de los sitios con imágenes de satélite. Y la estimación es buena, bastante buena. El otro instrumento es, bueno, habíamos hecho el esfuerzo de los sitios de la guía, pero necesitamos un software que permita mantener, resguardar y darle seguimiento a sus sitios. Pues recientemente desarrollamos para la CONAFOR una base de datos, una aplicación en línea, libre, sin costo, que bueno, permite accesar a toda la información, saber qué especies hay ahí, qué cantidad de madera o lo que queramos ver, inclusive cómo llegar al sitio, nos mostrará los caminos, los accesos, etcétera. Otro más del que habló Hugo, me ha tocado coordinar este proyecto del desarrollo de un sistema informático para la planeación del manejo forestal sustentable, y es simplemente un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Su objetivo es muy claro: ofrecer apoyo en línea y sin costo a todos los forestales de este país que están interesados en hacer programas de manejo forestal. Estas algunas formas o imágenes, cómo funciona el sistema. Te apoya a planear, desde planear tu inventario hasta poder tomar decisiones. Y bueno, hemos evolucionado mucho este sistema, lo iniciamos en Durango con una aportación inicial de los silvicultores de Durango, fueron los primeros que hicieron una aportación, luego vimos que esto funcionaba, lo expandimos al estado de Chihuahua, quien también le ha inyectado ya recursos, y en ese momento lo proyectamos a escala nacional con apoyo de la CONAFOR. Esta es una foto del día de ayer del sistema. Hay
Ven, hay una tendencia a la alta en el estado de Durango, Chihuahua es el estado donde más se usa, Oaxaca recientemente hay 27 predios y en total hay 242 ejidos que están haciendo sus programas de manejo con este sistema y estamos hablando de una superficie de más de 1 millón de hectáreas de bosque, de las cuales productiva es cerca de medio millón de hectáreas. Este sistema también trabajamos en el tema de que sea compatible, se le hizo un catálogo de especies nacional con un traductor nacional que permite generar ciertas sinergias entre los datos de los inventarios forestales con los del Inventario Nacional Forestal. Eso es una característica importante. Luego, gracias a financiamiento del gobierno del estado de Chihuahua, a este sistema se le hizo una aplicación móvil de Android para hacer los inventarios ya con una tablet o con un teléfono móvil. El objetivo sigue siendo el mismo. Aquí vemos gente de Oaxaca ya usando la tablet y aunque lo pagó Chihuahua, hay un dicho en este país que dice que para buena gente Chihuahua está libre, lo pueden descargar de esta ubicación. Yo espero que sea una oportunidad para ellos para que lo demuestren y no se enojen. El usuario es Conafor y la contraseña es demo. Se puede descargar la aplicación ahorita en su teléfono y bueno, instalarla en su teléfono y podrán hacer inventarios forestales por ahora son 6 estados del país: Puebla, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Durango. No sé si había gente que la estaba anotando, perdón, es fcf.posgrado.uged.mx. Por el momento todas estas herramientas tecnológicas están en la web de Durango, de la UGED, pero la idea es mudarlas en el corto plazo a oficinas centrales, porque los propietarios de estas herramientas pues es la Conafor, nosotros somos simplemente los desarrolladores. Otro instrumento técnico que vale la pena mencionar es un proyecto muy grande que se está haciendo ahorita en este país y que viene a complementar este sistema de planeación forestal porque se está desarrollando el sistema biométrico para el manejo forestal de este país. Y es muy ambicioso, una inversión de 64 millones de pesos a cargo de un consorcio de 8 universidades de este país y pretendemos en 11 estados, a nivel de UMAFOR y por especie desarrollar los modelos desde los más simples, desde las tarifas de volumen hasta los modelos para estimar calidad de estación o clasificar nuestros productos. Estamos hablando de muestrear más de 100,000 árboles, ir a campo y muestrearlos de todas las especies comerciales. Esto es muy interesante, el sector académico todos unidos, porque este proyecto no lo puede atender una sola universidad, sino que somos 8 y nos distribuimos los estados. A nosotros nos toca atender Oaxaca y Jalisco, por ejemplo, pero el Colpos, el Tecnológico del Salto estará en otros estados. Y bueno, esto es mucho trabajo, hay que ir al campo, hay que muestrear un muestreo destructivo de árboles, hay que cuantificar de ese árbol cuántos son ramas, cuántos son volumen primario, secundario, etcétera. Entonces implica mucha chamba y también hacer alguna muestra de esos árboles, hacer análisis troncalos para poder clasificar el potencial productivo de cada unidad de manejo donde esa especie existe, ¿verdad? La idea es llegar a algo como lo hicimos ya en Durango. Durango no está dentro de ese proyecto, lo habíamos hecho nosotros allá de manera aislada y en todas las UMAFORES tener cada especie forestal maderable tenga sus especies y podamos disminuir esos errores que sabemos que existen en todo el país, modelos bastante sesgados a modelos mucho más acertados. Y bueno, pues simplemente con conocer el diámetro y la altura de los árboles, nosotros ahora estamos en Durango, tenemos la posibilidad de clasificar en pie nuestros productos que podemos tener de una masa forestal. Esa es la ventaja de estos modelos. Alguien le preguntaba a Germánico, ¿y qué pasa con los productos forestales no maderables? Pues también en Durango, vía Profos, estamos con un proyecto que permite también, estamos desarrollando los modelos para estimar cosecha de agave, lechuguilla, candelilla, orégano.
proyecto también ambicioso, con mucho trabajo, y vean, hay buenas relaciones. Con medir la altura de la agave podemos saber cuánto pesa la piña para que en Oaxaca se haga el mezcal. Instrumento 7, algo que nos mostró el Jorge Castaños, y muy interesante, me gustó mucho su presentación, lo felicito, debo decir, por todo lo que está haciendo. Estos ensayos de aclareo son muy importantes para hacer silvicultura intensiva, si así lo queremos manejar, o manejo regular. Son importantes que evaluemos cuáles son las densidades residuales que debemos dejar después de un primer aclareo, de un segundo aclareo. Hay que verlo, eso depende de la especie, depende del área donde estamos trabajando. Y en el Salto estamos estableciendo con un proyecto una mezcla de recursos, un poco la CONAFOR nos apoya, pero también la CEP, el CONACYT, y tenemos 20 ensayos de aclareos en la región del Salto que pretendemos pues estudiar. Esto que es muy importante, ¿no? Probablemente decimos que el turno es a los 60 años en Durango, no lo sabemos realmente, hay que investigarlo. O que el ciclo de corta es 10, ¿realmente estamos usando el adecuado? No lo sabemos. Bueno, en un intento por ahorrar un poco de tiempo, Hugo, muchas gracias y te dejo el micrófono. Muchas gracias, Javier. Evidentemente hizo un esfuerzo tremendo de concreción para lograr su exposición. Es evidente también que Javier es una persona sumamente ocupada, está en un momento de una altísima productividad. Pudiera mencionar que es director, además del Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera en la Universidad Juárez del Estado de Durango, presidente del comisariado de la comunidad Piélagos en Durango, lo cual también es muy satisfactorio, y ha sido propuesto para dirigir el coro en su iglesia. Muy bien. Otro compañero, no menos ocupado, es precisamente Enrique Jardel Peláez, de la Universidad de Guadalajara. Es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en tecnificación y manejo de áreas silvestres del CATIE y maestro en ciencias en ecología y recursos bióticos del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, INIREB. Actualmente es profesor titular C en el Laboratorio de Manejo Forestal del Departamento de Ecología y Recursos Naturales y director de la División de Desarrollo Regional del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, de la Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo. Su trabajo ha sido reconocido con distinciones, entre otras, el Premio de Liderazgo en Conservación de la Biodiversidad de la Bay Foundation en 1995, el reconocimiento Desarrollo Forestal Rural en México y el Premio Volkswagen por Amor al Planeta en la categoría de Investigación Científica y Conservación Ecológica. Enrique Jardel nos va a platicar del manejo y conservación de la biodiversidad en los bosques de México, y aquí está, acá estás, Enrique. Ya sabes cómo funciona. Enrique Jardel, gracias. Bueno, buenas tardes, y voy a tratar de ir rápido. Bueno, les voy a agradecer a los que no se salgan corriendo para irse a comer a la hora que estaba anunciada la comida, pero tendremos que ir rápido porque los moderadores del panel anterior nos hicieron una demostración de lo que es el abuso del bien común, en este caso el tiempo. Pero bueno, el tema de conservación es un tema fundamental cuando estamos hablando de manejo forestal sustentable. Pero hay un viejo pleito entre conservación y aprovechamiento, un viejo debate que ya deberíamos de estar en condiciones de superar y de reconocer que la conservación, ayer mentaban a von Karlowitz, todo el mundo
ahora dice hace 300 años ya estábamos hablando de sostenibilidad en el manejo forestal. Bueno, la conservación ha estado ahí como parte del manejo forestal, pero un momento en el cual la madera se convirtió en una mercancía en el marco de una revolución industrial y creímos que los bosques son simplemente una cosa que produce metros cúbicos de madera y nos olvidamos que son ecosistemas. Algo nos pasa igual con el carbono, pensamos que fueran como tanques de almacenamiento de carbono y no como ecosistemas que deben ser conservados, aunque si además de von Carlowitz leyéramos a Heinrich Cotta hace también ya 100 años, bueno, dentro de 2 años cumple 100 años su Tratado de Silvicultura, comprenderíamos que lo que tenemos que conservar es el sistema del cual se deriva la producción de los bosques. Y pensar que el manejo forestal en realidad se integra por 3 funciones importantes. En la base yo pondría el tema de la conservación, está también el aspecto de la producción de recursos naturales que demanda la sociedad y desde luego el tema de restauración porque no hemos tratado muy bien a los bosques, ¿sí? Una de las cosas importantes cuando estamos hablando de manejo forestal sustentable es preguntarnos, bueno, más bien, ¿qué es lo que queremos sustentar, sostener, mantener o conservar a largo plazo? ¿Queremos mantener recursos forestales, sus existencias, su productividad? ¿Queremos mantener la capacidad de los ecosistemas forestales de proveernos servicios ambientales? ¿Queremos sustentar actividades económicas que sean rentables? Y queremos sustentar también comunidades humanas prósperas. Si nos pusiéramos de acuerdo en qué es lo que queremos sostener, quizás no tendríamos tantos problemas para tratar de definir qué es eso de manejo forestal sustentable. Ahora, si nosotros queremos mantener la producción, ¿sí? Queremos mantener la superficie de bosques, no perder superficie de bosques, incluso incrementarla. Queremos mantener o mejorar existencias de madera, mantener el valor unitario del metro cúbico, aumentar la productividad. Bueno, la base de esto es los ecosistemas de los cuales se deriva esa madera, ¿sí? Y según dijera Perry de la Universidad de Oregón, hay 3 patas que sostienen la productividad de los ecosistemas forestales, y una es agua, la otra es suelo y la otra es biodiversidad. Y estamos hablando de biodiversidad a nivel de genes, de diversidad genética, nuestro seguro de largo plazo para el mantenimiento de la viabilidad de las poblaciones que manejamos como recursos para la producción de madera, diversidad de especies y la misma diversidad de ensamblajes de especies en distintos ambientes que nos da la diversidad de ecosistemas. Ahora, a través del manejo, nosotros modificamos a nivel de bosques o a nivel de rodales, aspectos como la cobertura, la composición, la estructura, la dinámica, el funcionamiento de esos sistemas y modificamos las condiciones del hábitat de las cuales depende el mantenimiento de diversidad. Algo también importante es que en la actualidad la sociedad asigna diferentes valores a los bosques y han habido también cambios en los paradigmas del manejo forestal. Durante muchos años dominó la idea de los bosques como fuente de recursos, como la madera, para la economía, ideas como rendimiento sostenible, manejo para uso múltiple, y en el marco conceptual la idea de equilibrio y un enfoque de comando y control. Y ahora estamos pensando más en términos de ecosistemas como proveedores de servicios ambientales para la sociedad, servicios ambientales que incluyen el aprovisionamiento de recursos, y en ideas como sustentabilidad, manejo de ecosistemas, resiliencia en lugar de equilibrio y manejo adaptativo en lugar de comando y control. Bueno, entrando en el tema de biodiversidad, cuando se habla de biodiversidad generalmente estamos pensando en especies carismáticas y generalmente de vertebrados y de plantas, y razones de conservación muchas veces por razones estéticas o éticas. La realidad es que el funcionamiento de los ecosistemas, los procesos fundamentales de productividad primaria, de descomposición, de ciclos de agua, de carbono y nutrientes, etcétera, dependen del papel que juega la diversidad en mantener esos procesos fundamentales de los ecosistemas. Y de ahí, de esos procesos, se derivan los servicios ambientales. La regulación del ciclo hidrológico o del ciclo del carbono o del clima,
el aprovisionamiento de recursos naturales como la madera, el aporte de valores culturales. Finalmente, la base es el funcionamiento de los ecosistemas, y los ecosistemas funcionan como funcionan cuando existe, porque existe diversidad. Muy brevemente, algunos elementos de la diversidad que no son ni ballenas grises ni osos pandas, con todo respeto, pero que muchas veces no hacemos caso. La diversidad en los bosques, ¿dónde está? 80-90% de las especies de plantas en los bosques son hierbas y arbustos. Es el componente más sensible a las intervenciones de manejo. Y esto tiene una importancia desproporcionada a su biomasa en procesos como retención de nutrientes y cobertura del suelo y mitigación del impacto de la corta, ¿sí? Son esos hierbajos que están allá abajo los que retienen nutrientes cuando cortamos la madera, ¿sí? Participan en la fijación biológica de nitrógeno, gracias a lo cual hay un nutriente que es un factor limitante del crecimiento de las plantas, y los árboles pueden incorporar madera. Influyen en la regeneración arbórea, generalmente los vemos nada más como competencia, pero en muchos casos actúan como facilitadores del establecimiento de la regeneración. Son un componente clave del hábitat de la fauna silvestre, sitios de anidamiento, de refugio, de alimento. La diversidad de aves y demás se mantiene gracias a la diversidad de las plantas del sotobosque. Y una comunidad diversa en plantas del sotobosque relativamente resistente a especies invasoras. Y aparte son forraje y plantas útiles, medicinales y demás. Y esa es una de las partes de esa diversidad que son clave, que muchas veces se ignoran. Peor aún es la cosa con lo que podríamos llamar la diversidad escondida. ¿Quién piensa en diversidad en bacterias, protozoarios, hongos, invertebrados del suelo? Sin embargo, ahí está la descomposición y mineralización de la materia orgánica, una parte importante de la dinámica del carbono y los nutrientes, la fijación biológica del nitrógeno, las micorrizas que tienen que ver con la nutrición de las plantas. Eso es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de la biodiversidad. Estamos hablando de los componentes esenciales para el mantenimiento de las funciones y de los procesos de los ecosistemas de los cuales dependen esos servicios ambientales que por principio de cuentas soportan las condiciones de vida en este planeta, regulan el medio ambiente y aparte nos proveen de los recursos. Bueno, hablar de manejo forestal y diversidad en México tiene también otras implicaciones. Para no ser abusivo, no voy a comparar la diversidad de México con otros países, sino nada más la de Jalisco, ¿sí? Jalisco tiene casi 7,000 especies de plantas vasculares, ¿sí? Eso es más que la mayor parte de los países de la OCDE, ¿sí? Estamos hablando de 172 especies de mamíferos, alrededor de 500 especies de aves, es decir, estamos hablando de zonas con una alta diversidad biológica, ¿sí? Si vemos la diversidad de plantas de Austria, un país entero, 3,100 especies, eso es lo que hay en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, ¿sí? Austria nada más le ganaría quizás por 1,000 especies a la comunidad indígena de Santiago Comaltepec, ¿sí? Prácticamente todas las áreas que están, o todas las zonas de reactivación de la producción y la productividad forestal coinciden con áreas importantes como regiones terrestres prioritarias para la conservación, áreas de conservación de aves, áreas prioritarias para la conservación de diversidad florística, etcétera. Donde quiera que estamos en este país, estamos en un territorio con alta diversidad. A veces nos vamos con la finta de que lo diverso son nada más las selvas tropicales del sureste. Sí, tienen mucha diversidad por unidad de superficie en un mismo tipo de vegetación. Pero si nos vamos a las zonas de montaña de la Sierra Madre del Sur, o de la Sierra Norte de Oaxaca, o de la Sierra Madre Occidental, pues tenemos una gran diversidad de hábitats y una gran diversidad de recambio de especies entre comunidades. La Sierra Manantlán, donde yo trabajo, tiene más especies de plantas vasculares que toda la península de Yucatán, ¿sí? Bueno, en la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción y la Productividad, y en una serie de instrumentos como el Programa Nacional Forestal, las reglas de operación de PRONAFOR, la Estrategia Nacional de Certificación, está metido el asunto de la biodiversidad, ¿sí? Creo que es un logro muy importante el hecho de que se reconoce que tenemos que conservar la biodiversidad en las áreas dedicadas a la producción forestal. Ahora, un asunto clave
es que la conservación de ecosistemas forestales y biodiversidad no es un resultado automático del manejo forestal. Se requiere de un enfoque de manejo y un enfoque de manejo de ecosistemas y de buenas prácticas de silvicultura y ordenación dirigidas explícitamente a cubrir objetivos de conservación, además de los objetivos de producción. Si pensamos un poco en los objetivos de la conservación biológica en el manejo forestal, pues lo fundamental es que queremos mantener componentes clave de los ecosistemas forestales, patrones, procesos, funcionamiento de estos ecosistemas, de los cuales depende una serie de cosas. Una de ellas es servicios ambientales, otra cosa son valores naturales y culturales, cosas que reconocimos como altos valores para la conservación, pero también la producción de recursos naturales y el mantenimiento de la productividad de sitio. Desde un punto de vista puramente utilitario y centrado en algo como la producción de madera, nos interesa conservar biodiversidad porque hay recursos bióticos y porque hay organismos que juegan un papel importante en mantener la productividad de sitio. Bueno, ¿cómo le hacemos para conservar biodiversidad? No es un tema fácil. Quiero decir que de hecho somos bastante ignorantes, y no nada más en México, de las implicaciones que tienen las intervenciones de manejo en el funcionamiento de los ecosistemas y en la biodiversidad, lo cual quiere decir que necesitamos una estrategia ligada al manejo en la cual aprendamos lo que no sabemos. La esencia de la idea de manejo adaptativo es justamente esa de aprender haciendo, de utilizar la investigación como algo que está relacionado directamente con el manejo, en un proceso en el cual vamos experimentando y aprendiendo lo que no sabemos. Pero bueno, básicamente de las cosas que sí sabemos es que la pérdida de hábitat es el factor principal de pérdida o extinción de especies, que el objetivo primordial del manejo para la conservación es prevenir entonces la pérdida de hábitat, y que las intervenciones del manejo forestal pues tienen que ver con modificar estructura, composición y demás de las masas forestales para producir, y eso pues es manejo de hábitat, ¿sí? Entonces, la conservación de la biodiversidad forestal dependerá del mantenimiento de hábitat a diferentes escalas espaciales. Digamos, si queremos tener efectividad en términos de conservación de biodiversidad en el manejo forestal, la estrategia operativa es pensar en manejo de hábitat, no en manejo de especies individuales que además tienen respuestas idiosincrásicas a las condiciones de hábitat. Bueno, el hábitat es la suma total de condiciones ambientales, del lugar específico donde vive una especie. Este gavilán blanco, por ejemplo, para sobrevivir, pues depende de una serie de elementos que hay allí en el ambiente del lugar donde vive, y eso es su hábitat. Y a través de intervenciones de manejo, pues modificamos sensiblemente el hábitat. Aquí tenemos simplemente dos sitios. Esto es la Estación Científica Las Joyas, donde trabajo, un sitio tratado con quemas prescritas y un sitio tratado con supresión de fuego durante 20 años. Las condiciones de hábitat son completamente diferentes, ¿sí? Y eso es lo que podemos hacer a través de intervenciones de manejo forestal. Ahora, la vegetación cambia en el espacio y en el tiempo. Esta es una secuencia sucesional, ¿sí? En un bosque húmedo de pino, donde luego es reemplazado por encinos y otras latifoliadas a lo largo de la sucesión, y vemos que hay distintas especies que ocupan distintas condiciones de hábitat. Un problema de un manejo centrado en especies es que las especies tienen justamente respuestas idiosincrásicas. A cada quien le gusta una cosa diferente. ¿Cómo les damos gusto a todas? Pues la única manera es manteniendo el mosaico de condiciones de hábitat. ¿Y qué hacemos en el manejo forestal? Bueno, cuando manejamos turnos cortos, generalmente estas son las condiciones de hábitat que mantenemos y borramos todo esto literalmente del mapa, ¿sí? Todo lo que son etapas serales avanzadas. Es una de las cosas que tenemos que pensar. Si tendemos hacia la uniformización de los bosques, pues estamos perdiendo ciertas condiciones de hábitat. Tenemos además una serie de impactos de la actividad forestal, desde el uso de insecticidas para controlar plagas. Uno de los problemas más críticos, los efectos de caminos sobre sistemas acuáticos, en fin, una serie, la pérdida de lo que serían rodales de etapas avanzadas de la sucesión, y también de madera. Ya no encontramos muchos tronquitos de estos en ningún lado, ¿no?
nos contentamos con esto. Entonces tenemos ese problema, ¿cómo conciliar objetivos de producción y conservación cuando por un lado tenemos sistemas que tienen a homogeneidad, uniformidad, estabilidad, simplicidad, y los ecosistemas naturales son diversos, varían espacial y temporalmente, son dinámicos y son complejos? Ahí tenemos un reto para empatar estas cosas. Pero tratando de llevar algo hacia la práctica, bueno, en la planificación de la conservación en el manejo forestal, con los instrumentos que tenemos a mano, ahorita con la norma para los programas de manejo, con los requerimientos legales que tenemos, hay ciertas cosas básicas. La clasificación de superficies de los predios para definir lo que es el área forestal permanente, delimitar áreas de producción y áreas de conservación y de restauración, es decir, un ordenamiento territorial de la unidad predial de manejo. La ordenación forestal, que es clave cuando definimos criterios de distribución espacial y temporal de áreas de corta o criterios de turno o de rotación, pues estamos haciendo manejo de hábitat. El diseño de los sistemas silvícolas que deberían basarse en el entendimiento de cómo es la dinámica de los regímenes de perturbación y los patrones sucesionales en los bosques, y pues en la retención de componentes de hábitat en las áreas de producción. Algunos aspectos clave adicionales es el tema de cosecha y extracción, quizás es el aspecto más crítico de mitigación de impacto ambiental, con énfasis en la protección de cuerpos de agua, la red hidrológica y la reducción de fragmentación. Y digamos que aparte este es el talón de Aquiles desde el lado o desde el punto de vista económico. Si pensáramos en conservación de hábitat y al mismo tiempo en reducción de costos de cosecha y extracción, a lo mejor andaríamos por el mismo camino. Está el tema de conservación de suelo y agua en las áreas de corta, las actividades de protección forestal, que de nuevo tendrían que considerar los regímenes naturales o históricos de perturbación, y el hecho de que si se establecen áreas de conservación, estas sean unidades efectivas. Hay una serie de principios y estrategias que se han establecido para conservación de biodiversidad forestal. Una de las cosas que hemos utilizado como marco de referencia fundamentalmente es el trabajo de autores como Lindenmayer y Franklin, ¿sí? Algunas guías básicas: mantener conectividad, mantener heterogeneidad del paisaje, mantener complejidad estructural de los rodales y proteger ecosistemas acuáticos son como que una serie de reglas básicas de lo que podríamos hacer. Necesitamos planificación a escala territorial. Este es un mapa, vamos a decir, de hábitats en el caso de la reserva de Manantlán, que utilizamos como área de estudio. Nos da una idea a todas estas categorías de diferentes tipos de hábitat forestales, prácticamente hasta el 29 son distintos tipos de hábitats forestales, en un área, en este cuadrángulo, de unos 300,000 hectáreas, ¿sí? Esa información nos sirve para clasificar el territorio y definir usos que van desde el uso agrícola, forestal maderable, protección, recuperación, etcétera. El punto de partida básico aquí es una estrategia que integre la conservación y la producción a nivel del territorio, pensando en enfoques de uso múltiple, en un gradiente de las áreas de conservación a las áreas de producción, donde obtenemos distintas cosas: fibra, combustibles, productos no maderables, forraje, paisaje y recreación, servicios ambientales, etcétera. Es una cuestión de pensar a escala territorial el manejo para uso múltiple, y ahí hay buenos ejemplos en muchos casos de planeación comunitaria de manejo del territorio, ¿sí? No está peleada la cuestión de conservación con las áreas de producción, simplemente estamos trabajando dentro de un gradiente en el cual en ciertas áreas pesan más los objetivos de producción, dentro de una misma unidad de manejo, y en otra pesan más los objetivos de conservación. Algunas cosas básicas a mantener: por ejemplo, rodales antiguos o sobremaduros, un hábitat fundamental para la conservación. Este es una pequeña reserva en un ejido, el Brillante en Durango, rodeada de áreas de producción, ¿sí? Y esta es una verdadera joya, ¿sí? Un área protegida, ejidal, que además presumen mucho allá y con justa razón. Esta es otra área protegida comunal, el bosque mesófilo de Santiago Comaltepec en Oaxaca, un área única. Ahí hay ejemplos de cómo se ha integrado conservación con producción. En la parte, dejando a un lado el paisaje, yéndonos al manejo a escala de rodales en la silvicultura,
y este es un diagrama tomado de un trabajo de Jerry Franklin. Pues cuando aplicamos prácticas silvícolas hay distintas intensidades de corta y tenemos que pensar en qué es lo que removemos y qué es lo que retenemos. Ese es el asunto clave. Por ejemplo, este es un área de corta de árboles semilleros dentro de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Quizás la única área protegida donde metimos una política explícita de que producir madera era esencial para que funcionara la conservación en esa reserva. Y aquí en esta área manejada intensivamente, bueno, ¿qué se está dejando? ¿Sí? Ahí están los árboles semilleros, pero está que funcionan como un componente clave de hábitat. Hay árboles muertos en pie, árboles muertos caídos, encinos y madroños para darle gusto a las palomas y otros elementos de fauna silvestre. ¿Sí? Trata uno de mantener algo de diversidad, tocones, árboles con orquídeas o bromelias, troncos caídos ahí en medio del área de la corta regeneración, a veces algunas latifoliadas ahí mezcladas, la misma heterogeneidad que da las intervenciones de corta, que no los quiere uno hacer todo como si fueran tableros de ajedrez, sino que tenga un patrón más natural. Hay posibilidad de integrar producción de madera y conservación de estas áreas. Estos son ejemplos de San Mateo Calpulalpan, también de Usachi, de nuevo material leñoso caído, los residuos de corta apilados para conservación de suelos que también sirven para algo de hábitat. Hay que planificar bien los carriles de arrime para no fragmentar demasiado el bosque. En fin, hay una serie de estrategias. Un asunto clave, en conservación de hábitat, es la vegetación de ribera y los cuerpos de agua, y el manejo de franjas de protección. Son algunas ideas generales de algunas de las buenas prácticas que se pueden aplicar para el manejo forestal, tratando de conservar biodiversidad. Ahora, el aspecto más complicado de repente entender es incorporar en el manejo forestal la idea de que son sistemas dinámicos, complejos, que varían espacial y temporalmente, y que dos aspectos clave para mantener la diversidad del funcionamiento de ecosistemas es mantener la variabilidad natural o histórica de esos sistemas y mantener su régimen dinámico. ¿Sí? Entonces tendríamos que estar pensando en diseñar, por ejemplo, las prácticas silvícolas, y aquí las estoy dividiendo en lo que es las fases de establecimiento del rodal y la fase del desarrollo del rodal, relacionarlas, por ejemplo, esto como un régimen de manejo relacionado con los componentes de lo que han sido los regímenes históricos de perturbación en los sistemas donde estamos trabajando. Donde yo trabajo, pues lo fundamental ha sido el régimen de incendios frecuentes de baja severidad. Tengo que pensar entonces la frecuencia de las perturbaciones, en este caso las intervenciones de corta, la estación del año, qué tan intensas son, qué tan severas, la superficie, el patrón espacial, aprender de cómo funciona la naturaleza para entrarle a esto. Y en otros lugares donde tenemos situaciones más complicadas, hace rato se mostraban las fotos del huracán Dean en el efecto en la selva, pues eso es parte del régimen de perturbación de la selva. Nada más que es una magnitud bastante más grande que los incendios de 30 o 40 hectáreas que tenemos en la Sierra Madre del Sur, pero nos indica también que hay cuestiones que generan sorpresas, hay incertidumbre en el manejo y que con los esquemas rígidos de manejo que tenemos no tenemos manera de enfrentarlos. ¿Sí? Si ya es una bronca sacar a tiempo el permiso de saneamiento en Santiago Comaltepec, ahora la bronca para el tratamiento de las áreas afectadas por un huracán en grandes extensiones, tenemos que pensar también en cómo reorganizamos ciertos aspectos del marco legal e institucional para poder adaptarnos a un manejo adaptativo basado en principios ecológicos y salir de ese esquema de comando y control que predomina. Bueno, idealmente, mantenimiento del mosaico de condiciones de hábitat nos puede ayudar a conservar biodiversidad en el manejo forestal. Algunos ejemplos de cosas que se han hecho, esto es el predio El Llanito en la zona de Mascota en Jalisco, la condición actual, bosques que habían sido ya aprovechados, bastante uniformizados y que a través del manejo están creando una condición con mayor variabilidad estructural y espacial que genera mejores condiciones de hábitat. Y este es un predio
cuya función principal es producir madera e ingresos para sus dueños. Otro aspecto clave de conservación de diversidad es mantener diversidad genética, ¿sí? Esto no es un cultivo anual. Un bosque es por lo menos un cultivo de algunas décadas, ¿sí? Aún en plantaciones de rápido crecimiento y en condiciones de transición en medio de cambio climático y otros factores, y en un país donde históricamente hay fluctuaciones climáticas que han causado incluso colapsos civilizatorios, estar apostando todo a unos pocos genes no es la estrategia adecuada. La vida en este planeta ha apostado por la diversidad porque es la manera de arreglárselas con fluctuaciones ambientales y con un futuro que no conocemos. Rápidamente, la secuencia de lo que se está proponiendo como parte de generar instrumentos para la planeación de la conservación de la biodiversidad dentro de la planeación del manejo forestal para la producción de madera es esta secuencia. Hay que definir los objetivos de manejo, delimitar el área forestal permanente, tener información de caracterización de hábitat, inventarios básicos de diversidad, identificar los altos valores para la conservación y entonces entrar a la clasificación de superficies que nos establece la norma de los programas de manejo, definir explícitamente cuáles son las metas de conservación y de ahí diseñar prescripciones de manejo a escala del paisaje, a escala de rodales, a escala de componentes de hábitat, programar las acciones y luego monitorear y evaluar. Algunas cosas que se han estado generando, y este es el mensaje de los patrocinadores, se ha estado trabajando en este proyecto de transformar el manejo de los bosques de producción comunitarios ricos en biodiversidad, etcétera. Se han estado tratando de generar una serie de cosas que sirvan para fortalecer la toma de decisiones entre quienes están tratando de incorporar el tema de biodiversidad en el manejo forestal. Un marco conceptual de conservación biológica, manejo forestal, tenemos que entender de qué se trata y ni modo, hay que revisar los conceptos básicos. Pero como dijera Martín Mendoza, no quiere decir que los conceptos básicos son simples, hay que ponerse a estudiar y entender de qué se trata. Hay una guía para identificación de atributos de alto valor para la conservación, otro guía para la caracterización y clasificación de hábitats que está en proceso, una serie de directrices propuestas para incorporar conservación de biodiversidad en los programas de manejo forestal y la elaboración de manuales de mejores prácticas de manejo, una que ya existe para los bosques de Sierra Madre Occidental fundamentalmente y otra que se está trabajando para el sureste. Son algunos de los productos que están saliendo. Conclusiones muy rápidamente. La conservación es un componente fundamental del manejo forestal, no es algo que está contra el manejo forestal, es un componente de el mantenimiento de la capacidad de los ecosistemas forestales para proveer servicios ambientales, incluyendo al aprovisionamiento de recursos como la madera, depende de conservar biodiversidad, y los programas de manejo deben incluir metas explícitas para la conservación de biodiversidad en bosques de producción. Ahora, las especies dependen de su hábitat para existir, el manejo forestal influye en el hábitat y por lo tanto necesitamos una estrategia basada en manejo de hábitat en la cual la clasificación de superficies, es decir, la planeación territorial, ocupan un lugar central. Y cierro con esto, los objetivos de la conservación y el manejo forestal básicamente son preservar la capacidad de los ecosistemas forestales para generar servicios ambientales que son fundamentales para el sustento y el bienestar humanos. Segundo, proteger elementos o atributos de las áreas forestales que representan valores del patrimonio natural o cultural, esto es, atributos de alto valor para la conservación. Puede ser desde especies emblemáticas hasta sitios sagrados para una comunidad indígena. Un plan de manejo en una de las comunidades Huirrárica, en el norte de Jalisco, lo primero que hicieron para la clasificación de superficies fue delimitar las áreas sagradas de la comunidad como punto de partida. Tercero, un objetivo clave de la conservación es sostener a largo plazo la producción y la productividad del conjunto de recursos forestales sujetos a aprovechamiento, conservando estos recursos para beneficio de las generaciones actuales y futuras. Bueno, la cita es von Carlowitz, 1713, si la quieren checar. Y mantener o mejorar la productividad de sitio a través de la conservación de agua, suelos y biodiversidad. Puedo citar a Perry, 1996, o a Heinrich Cotta, 1816. Esos son los objetivos del manejo forestal en términos de conservación. Muchas gracias.
porque ahorita van a llegar las preguntas. Sí. Javier. Por favor. Muy bien. El procedimiento ahora será que yo voy a leer las preguntas y voy a dejar abierto el tiempo para nuestros participantes para que respondan lo que consideren prudente. Para Enrique hay varias preguntas y no le daría tiempo, tampoco para Javier quizá en función de las implicaciones de la pregunta. Para Javier Corral. ¿Para cuándo estará disponible al público la información de los sitios de monitoreo y en qué medio se puede consultar? Esa es una. La otra, tanto se comenta de los instrumentos técnicos modernos y el costo alto de los programas de manejo forestal, para que su ejecución e interpretación son realizados en la mayoría de los casos no por el responsable técnico, sino por personal no capacitado. ¿Qué se debe hacer para corregir esta situación tan importante? Javier, por favor. ¿Tienes un micrófono ahí? Sí. Bueno, la primera pregunta, entiendo que esos 3.000, un poco más de 3.000 sitios permanentes, bueno, ya están validados, están ya en la base de datos, pero cuando la CONAFOR los haga disponibles al público, pues depende pues de alguna política que ellos tengan. Entiendo que el agente del Inventario Nacional Forestal es quien resguarda esa información, quien dicta las políticas o los objetivos que tiene, pues es la Gerencia de Desarrollo Forestal de la misma CONAFOR. Entonces la respuesta no sé exactamente. Y en el tema de los sistemas de planeación y el alto costo de los programas de manejo, creo que, bueno, si entiendo bien la pregunta, yo creo que lo que hay que hacer los forestales es usarlos y usarlos responsablemente, ¿no? Este sistema que se desarrolló está mucho pensado para que no solo procese información, sino hacerlos que los técnicos sean quien tomen las decisiones finales, ¿no? En un primer proceso el sistema deja prácticamente todos los reportes en blanco y obliga al usuario a que voltee a ver sus unidades de manejo. Es cierto, mucha gente sigue mandando a procesar la información a otra gente que ni conoce los predios, pero bueno, un poco hemos estado cambiando en Chihuahua, en Durango, en Oaxaca esa situación. Muy bien, gracias Javier. Voy a leer algunas preguntas para Enrique Jardel. ¿Cuál método sugieres para hacer un equilibrio aceptable entre conservación y producción? ¿Podemos estimar la relación beneficio-costo de las soluciones que tú presentas? Planeación también para el maestro Jardel. Es un comentario. En la presentación del doctor Jardel parece implicar que la eliminación de un tipo de hábitat es en todo el bosque, cuando no es así, pues los tratamientos varían según la madurez de los rodales. Además, por ley, hay que establecer una zonificación que incluye la diferenciación de áreas de producción, conservación y promoción de la diversidad. Hay otra que dice algunas recomendaciones o estrategias para la conservación de la biodiversidad con la fragmentación del suelo, cómo hacer compatible la conservación de la biodiversidad y la producción, ingresos versus costos. Con el enfoque integral de la conservación de la biodiversidad a través del hábitat, ¿no será más caro conservar que aprovechar? ¿Cuál sería la clave para tener un equilibrio entre la tala y para mantener la biodiversidad alojada en tales árboles? Hay otras dos, pero hasta ahí las dejo, por favor, Enrique. ¿Sí se escucha? Sí. Rápidamente, sobre el asunto del método, ¿cuál sería el método apropiado? Ninguno. El método, un problema que tenemos es que nos hemos casado con la idea de la receta de manejo, ¿sí? El método lo tenemos que diseñar
y tenemos que buscar combinaciones, que es de hecho lo que está pasando en la mayor parte de los casos, ¿sí? En algunos lugares se están utilizando prácticas intensivas en la mesa, ¿verdad? Pero en la ladera de la montaña están utilizando selección, ¿sí? O sea, hay una combinación de cosas y necesitamos ser creativos. Existen principios generales que se pueden aplicar, pero, de nuevo, el método se diseña para un lugar específico, considerando el contexto del lugar, que es un contexto no nada más ecológico, sino también social, ¿sí? ¿Qué es lo que se puede implementar? O sea, hay que diseñar esas cosas. Y un asunto clave para mantener diversidad, teníamos que hablar también de cierta pluralidad o diversidad de la forma en que manejamos los bosques. El asunto de costos y beneficios de valores, qué resulta más caro o qué resulta más barato. Lo que resulta más caro a la larga es perder los recursos y su productividad, ¿sí? Y parte de lo que trataba yo de explicar hace un rato es esa productividad depende en buena medida de la existencia de una serie de componentes de diversidad que no vemos. El asunto de los costos, ¿sí? En realidad se está manejando, en las intervenciones de manejo se está manejando hábitat, ¿sí? No es una cosa que resulte demasiado costoso. En un momento dado podríamos definir si hay áreas de las cuales se podría sacar un volumen de madera y dejamos de sacarlas por las que las metemos en un área de conservación, o resulta que podemos conservar biodiversidad en áreas que al mismo tiempo producen madera y que las áreas más frágiles para conservación, más frágiles, que íbamos a segregar del aprovechamiento y que tienen una alta importancia para la conservación porque son frágiles, son las que estamos de hecho segregando, ¿eh? Si metiéramos explícitamente comunidades de conservación, buena parte de las áreas segregadas de aprovechamiento, en la mayor parte de los predios grandes, ¿sí? O los que están en zonas de montaña, resulta que en la práctica tenemos muchas cosas que funcionan efectivamente como áreas de conservación, ¿sí? Hay muchos predios que tienen la tercera parte o la mitad del predio en áreas segregadas del aprovechamiento, que no son reconocidas como áreas de conservación, aunque estén cumpliendo esa función. Entonces no nos espantemos con la cosa de los costos, porque lo que se ha sacado, resulta muy costoso conservar biodiversidad, ¿sí? No necesariamente. Lo que sí resulta costoso de repente es meter, y lo voy a decir por razones del tiempo de manera clara, tonterías a la hora que se piden requisitos. Por ejemplo, haga usted una lista de todas las especies de vertebrados o de plantas vasculares que tienen el predio con detalles, aunque eso no vaya más que acompañando el documento. Y luego van una lista de especies, algunas inventadas, ¿sí? O mal identificadas o mal nombradas. Eso, de repente, sí tiene un costo. O póngase usted a jugar a poner cámaras trampa a todos lados para demostrar que tiene venados y gavilán cola roja, ¿sí? Bueno, los venados pueden andar hasta en las parcelas de maíz y el gavilán cola roja vuela arriba de la central de abastos de Guadalajara. Eso no es monitoreo, ¿sí? Necesitamos monitoreo de hábitat, necesitamos monitoreo de la diversidad de árboles y otras plantas sobre las cuales intervenimos en el manejo. Y otra de las cosas, necesitamos invertir en algo que no van a ser las unidades de prestación de servicios técnicos forestales, o no necesariamente tienen que hacer, y es que si queremos tener instrumentos que nos sirvan para orientar el manejo forestal, desde información biométrica, información de productividad, de crecimiento, hasta la información sobre diversidad y los efectos del manejo sobre diversidad, ahí quien tiene que invertir en buena medida es el gobierno y los centros de investigación en una estrategia que respalde esto. Que de alguna manera se han hecho cosas reorientando, por ejemplo, del Fondo CONAFOR-CONACYT en el caso de lo de biometría, ¿sí? Necesitamos una estrategia de investigación, de generación de conocimiento aplicable y de monitoreo, ¿sí? Y esa es una parte que sería un buen tema de discusión, porque el manejo forestal sustentable necesita del conocimiento. Luego hay quien dice que eso también es caro. Pues tampoco es tan caro, es información, es la información que necesitamos para ver por dónde andamos. Retomando una cosa que oí en otro lado, querer ahorrar, no gastando en investigación y monitoreo, es como querer bajar de peso sacándose los ojos.
no baja uno mucho de peso y se queda uno ciego, ¿sí? Entonces habría que invertir en investigación. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Quiero mencionar que también ha habido algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, ¿es operativamente compatible la conservación de la biodiversidad en el sentido expuesto en el incremento, en la estrategia de incremento de la producción forestal maderable? ¿Cómo CONAFOR incorpora el enfoque de manejo de ecosistemas que mencionó Jardel dentro de sus reglas de operación y visión de producción en cuencas? Y alguna otra pregunta. También esta hoja, no sé si me la trajeron o ya estaba aquí, pero dice, yo te voy a platicar la historia de la práctica del manejo forestal sustentable en Canadá y cómo fracasó. Y cómo estamos tratando con nuevas soluciones para adoptarlas nosotros mismos. Bien, quedan pendientes estas. Ahora quiero rogarle al coordinador general de producción y productividad de la CONAFOR, pase al estrado, el ingeniero Gerardo Arturo García Tenorio, y nos haga favor de entregar un reconocimiento a Enrique Jardel y a Javier Corral por su excelente presentación. Se han recibido otras preguntas y van a ser integradas debidamente y conocidas por los expositores. No serán ignoradas. Gracias, ingeniero García Tenorio. Enseguida, no me queda más que mencionar que las dos presentaciones que hemos escuchado mantienen el ritmo de excelentes presentaciones de Germánico mismo, de Leticia Merino Pérez, de Eusebio Roldán Félix, de León Jorge Castaños Martínez, la presentación de Luis Alfonso Argüelles Suárez, hecha por Alberto Escamilla Nava. Por mi parte, quiero agradecerle a Germánico Galicia, quien se tomó el trabajo difícil de estar señalando los tiempos mediante un cartel que él exponía. Cuando él lo hacía, me hizo recordar lo que a veces ve uno en la televisión al terminar un round y pasa una persona señalando el número de round. Sin embargo, el aspecto de Germánico era un poco diferente. De todas maneras, él tiene un comentario que hacer. Muchas gracias, por favor, Germánico. Es una buena idea rescatar eso para los próximos eventos, de tener un mejor edecán para este asunto. Bueno, tenemos de aquí a las 4:30 para tomar los alimentos. Están invitados todos a comer en el mismo lugar de ayer, piso 25, Salón Estelares. Nos vemos aquí a las 4:30 de la tarde. Gracias.